Las gracias a ti, David, por esta invitación. Mi nombre es Jorge Cubaluque, soy escritor, soy también profesor de español. El título de mi tesis es La presse de Lima et la littérature urbaine au Pérou, 1948-1955. La realicé bajo la dirección del desaparecido profesor Jacques Gillard en la Universidad Toulouse-Mirail, hoy rebautizada Université Jean Jaurès. La sustentación de esta tesis tuvo lugar el 4 de julio del 2004. Jorge, ¿tu tesis es el colofón de una trayectoria tradicional o es más el punto final o el inicio de otros procesos más complicados, más alambicados? Sí, bueno, personalmente mi trayectoria académica es para mí de lo más tradicional que pueda haber, ¿no? En Lima, mi ciudad natal, estudié Derecho y me gradué de abogado, lo que es obvio, no iba a graduarme de médico ni de economista. 2 o 3 años más tarde, ya en Francia, llevé un curso de droit communautaire en la Université Panthéon-Assas, ¿no? Más tarde, en Toulouse, hice un DOA en Études sur l'Amérique latine, études en plural. Y obtuve el diploma con una tesina sobre la representación de Lima en los cuentos del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Y en uno de sus poemas, César Vallejo habla de un hombre que pasa con un pan bajo el brazo. Yo no era ese hombre, era otro hombre, era un hombre que pasaba con su diploma bajo el brazo, ¿no? El diploma era el del DOA, que me permitió matricularme en doctorado y hacer la tesis que motiva esta conversación. ¿Y cuál fue el elemento inicial de la elección de tu tema? Eh, Fue una conversación que tuve con el profesor Gilard, buscando un nuevo tema diferente al del DEWA para la tesis, ¿sí? Y fue él quien me sugirió hurgar en los periódicos de Lima de los años 50, la manera en que era reseñada en la entonces literatura urbana en el Perú. Y ocurrió, ni bien mencionó el tema, pues yo sentí un chispazo, y esto porque mi padre fue periodista y empezó a trabajar en esos años, ¿no? A mediados de los años 50, y además en uno de los diarios que iban a ser motivos de estudio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Recuerdo también que en la adolescencia estudié inglés durante varios años, y en el instituto, era un instituto cultural estadounidense, en el instituto donde llevaba los cursos de inglés había una muy buena biblioteca, y en esa biblioteca había una sección dedicada a la prensa estadounidense, y pasaba horas viendo viejos números de las revistas Life y también su prima, ¿no? La revista Time, además de los diarios de décadas atrás, New York Times, Miami Herald. Y más tarde, ya en la universidad, me inscribí en la Biblioteca Nacional del Perú, y ahí igual, pasaba horas leyendo viejos diarios, francamente no sé por qué. El hecho es que en un momento dado temí, de leer tanto periodismo, temí volverme yo mismo, creerme periodista y salir, no por la Mancha, pero el litoral peruano en busca de noticias, ¿no? De desfacer noticias en este caso. Así que la propuesta del profesor Gillard me sedujo y me pareció de lo más interesante y me apasionó desde el primer momento. Ese fue el detonador de la elección del tema. ¿Tuviste miedo de convertirte en un personaje? Pues creo que todos de alguna manera lo somos, ¿no? Cuando somos por otros, ¿no? Sí había ese tema, que no soy muy ingenioso y menos aún hidalgo, pude haberlo
haberlo sido, sí. Jorge, ¿podrías explicarnos por qué la elección de los años 50 y el canon periodístico que elegiste, los 3 periódicos que elegiste, que tienen importancia, claro? Sí, sí, sí. Es un periodo políticamente y culturalmente importante, la historia reciente del Perú, bueno, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estábamos en plena Guerra Fría, como trasfondo ya no solo peruano, sino mundial, había una confrontación entre el capitalismo, el comunismo, y todo esto se reflejaba en muchos ámbitos de la vida de la gente, de la vida cultural, ¿no? Y en el Perú, el caso de su literatura. Y en la vida cotidiana, quien reflejaba ese fenómeno era la prensa escrita, ¿no? Y, creo que elegí 3 diarios que eran La Crónica, La Prensa y El Comercio. Seguro te estarás preguntando por qué 3 y por qué esos 3. Bueno, hay una explicación, indudablemente. 3 porque eran los diarios de mayor tiraje y los que se distribuían en todo el territorio nacional, ¿no? Desde Tacna en el extremo sur hasta Tumbes en el extremo norte, en la Amazonía, pasando por la cordillera de los Andes, ¿no? Y otro detalle, estos periódicos, estos cotidianos, aparte de su tiraje, de su capacidad de distribución, están íntimamente ligados a los sectores económicamente más poderosos del país, no solamente económicamente, sino los de más influencia. Recuerdo de pronto un pasaje de la película Citizen Kane, en la que Kane le dice al maestro piano de su esposa que era él el quien forjaba la opinión pública, ¿no? Estos 3 periódicos presentaban como modelo de sociedad una sociedad peruana jerarquizada que no debía cambiar, y que leyendo esos diarios, pues el ciudadano de a pie, como se dice hoy, pues tendría que someterse a ese molde. Era un molde en el que contaba mucho el color de la piel y el abolengo del apellido, ¿no? Entonces estos diarios son interesantes desde el punto de vista histórico y político, ¿no? Eran pues diarios extremadamente conservadores, ¿no? Hoy día, o políticamente se podría decir que eran diarios reaccionarios, ¿no? Porque eran los portavoces de un status quo político, económico y social, ¿no? Eso en cuanto a los diarios, que curiosamente, un detalle, curiosamente esta actitud bastante conservadora, a pesar de eso, quizás por eso no lo sé, le dan un espacio considerable a lo que es cultura en general, ¿no? Sobre todo los domingos, cuando aparecían lo que llamamos en el Perú los suplementos dominicales, ¿no? Que habían varias páginas dedicadas a la cultura y muy especialmente a la literatura, ¿no? Eso por un lado. Por el otro tenemos la entonces naciente literatura urbana. Entre paréntesis, en el Perú, por esa época, desde fines de los años 40, había empezado a aparecer un fenómeno humano y social también importantísimo, que eran las grandes migraciones de campesinos, sobre todo de extracción andina, que iban a instalarse a la costa y muy particularmente a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en poco tiempo y de manera continua, la capital peruana empezó a sufrir, no digo ya una mutación, sino una metamorfosis, en el sentido kafkiano del término, es decir, fue a un monstruo que devoraba a los migrantes, ¿no? Totalmente carentes de recursos económicos, de conocimiento de la ciudad. Eh, Hasta entonces el tema dominante en la narrativa peruana había sido lo que llamamos el indigenismo, ¿no? Como se sabe, el indigenismo en literatura, en narrativa especialmente, es la representación de las múltiples injusticias sufridas por los campesinos, ¿no? Entonces el tema del indigenismo y la mirada, sobre todo de estos jóvenes entonces, empezó a dejar el campo andino especialmente, y centrarse en la ciudad. Es decir, ya no tenía necesidad de ir a los Sí, Andes sí. para buscar personajes porque estos estaban ya en la ciudad, Sí, ¿no? sí, claro. Y si ya no tenían, ya no padecían las injusticias
del dueño de la hacienda, pues ahora padecían las injusticias de un sistema económico, ¿no? Que era la exclusión social, el racismo, la falta de vivienda, que era todo un drama. Entonces, alrededor de la ciudad de Lima se crearon los cinturones de miseria, que nosotros llamamos barriadas, ¿no? Entonces, esto se convirtió rápidamente en un tema inmediato para un escritor. Quizás ya incluso ni siquiera tenía que hacer mucho uso de su imaginación para crear su ficción, ¿no? Pero estaba también el uso del idioma y la elaboración misma de los perfiles de psicológicos de los personajes. Entonces fue todo un fenómeno social que revirtió en la literatura. Y curiosamente, estos eran en su mayoría libros de cuentos. Estos cuentos que hablaban de desajustes de la sociedad con sus injusticias eran reseñados de manera sumamente positiva por las páginas culturales de los diarios más conservadores y cuyos propietarios provocaban las injusticias o los desarreglos de los cuales se leía en los libros de estos jóvenes autores. Entonces, por eso lo del rol importante y al mismo tiempo paradójico de estos periódicos, ¿no? Ellos provocaban con su quehacer económico y político desajustes que eran padecidos por la gente más pobre, ¿no? Y esta gente pobre venía a la ciudad, a la gran ciudad, donde padecían pues, de todo, ¿no? Y los escritores representaban esas injusticias y luego sus compañeros, sus amigos lectores comentaban esto era algo que puede causar gracia. Entonces hubo un fenómeno de coincidencia entre la prensa conservadora, el portavoz de los intereses económicos más reaccionarios, que sin embargo recepciona positivamente las nuevas creaciones literarias que denunciaban precisamente esos hechos, ¿no? Fue, pero interesante desde el punto social y literario en este sentido. Y en este contexto de desajuste que has perfectamente explicado, en el que aparece como contrapoder, entre comillas, la prensa, ¿cuál es tu tesis? ¿Qué has pretendido explicar en las páginas de tu tesis? Sí, como dije, estos periódicos, a pesar de su talante conservador, fueron un motor para la divulgación de esta literatura, ¿no? Normalmente uno podría esperar que esa divulgación viniera de otros sectores, ¿no? Pero fue gracias a la capacidad de distribución de estos periódicos que en buena medida esta joven literatura empieza a hacerse popular, ¿no? Bueno, indudablemente la misma de los textos, ¿no? El hecho es que esta prensa, por así decirlo, reaccionaria, decirlo en términos políticos, contribuyó a promover una literatura contestataria, es decir, una literatura que de alguna manera cuestionaba o censuraba el actuar de los dueños de los diarios, ¿no? Contra su voluntad, quizás entonces, ¿no? Contra su voluntad. Eso es importante, ¿no? Claro, porque... Contra su voluntad, o a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta. Claro, sí, sí, es que ahí está estaban más interesados en defender o en promocionar sus posturas políticas, económicas, claro. que vigilar. Dicho sea de paso, en las páginas culturales trabajaban muchos o varios de estos jóvenes escritores, ¿no? Cito dos o tres: Carlos Eduardo Zabaleta, uno de los primeros en introducir elementos de la nueva novela anglosajona, Sebastián Salazar Bondi, que es escribiendo cuentos y que más tarde acuñaría una frase que se ha volvido emblemática en los estudios sobre Lima, especialmente, ¿no? Lima la horrible, ¿no? Que es un ensayo formidable sobre el fenómeno social limeño, ¿no? Un joven Julio Ramón Ribeiro, otro Carlos Enrique, Enrique Congrais, y un jovencísimo Mario Vargas Llosa, que aún no había publicado ninguna obra literaria, pero ya tenía una página de reseña de libros. Entonces fue un fenómeno para la narrativa peruana de bastante interés, que iba a irse consolidando en poco tiempo.
creo que en 5 o 6 años, más o menos el periodo que cubro con mi tesis, ¿no? Desde 1948, en la que aparece lo que se considera el primer libro, bueno, fue una novela corta, que aborda este tema de la migración y desde una perspectiva ligeramente compleja, es decir, con recursos de la introspección, el perfil ambiguo de los personajes. Y después, en 1955, esta literatura urbana ya terminó de consolidarse, ¿no? Entre tanto, pues una cincuentena, unos 60, 70 libros en los que ya comienza a percibirse esta nueva temática. Es interesante porque parte de los escritores que has citado, urbanos, se han forjado en la prensa, han velado sus primeras... es Y sí, interesante. curiosamente era una prensa dinámica, y uno de los propietarios de estos diarios, el diario La Prensa, era un hombre con una gran cultura, era un hacendado, Pedro Beltrán, y él muy americano, muy a lo gringo, creó un periódico bastante dinámico e invitó a muchos jóvenes a participar. Otro diario de gran importancia en este tema fue el diario El Comercio, quizás socialmente el más conservador de los tres, pero que tenía un suplemento dominical magnífico, en la portada había siempre un cuento que ocupaba toda la página, y ahí pude leer incluso un cuento de Julio Cortázar, ¿no? Digo esto para mostrar que había una amplitud en la mirada cultural y literaria, ¿no? Y me era raro leer en esas páginas de cualquiera de los tres diarios, artículos sobre Albert Camus, Sartre, el existencialismo, literatura anglosajona. Diarios un gran espíritu cultural, por lo menos en eso. En eso sí eran vanguardistas. Por lo que te he leído y por lo que estás explicando, intuyo que Lima es muy importante para ti, tanto como en tu personalidad como en tu Sí, escritura. sí, ¿Por sí, qué? ¿Qué tiene sí. Lima? ¿Qué te ha dado Lima? ¿Qué hace que...? Eso que hay que ser un tipo un poco raro, ¿no? Porque, bueno, no, Salazar Bondi atinó con lo de Lima la horrible. Si uno compara Lima, ya no digo con París o Londres, pero si uno la compara con Buenos Aires o Montevideo, pues Lima es fea, ¿no? Tiene un cielo gris durante 9 meses al año. Sus edificios son grises por el smog. Eh, creo que es esa fealdad que quizás en el fondo guarda una belleza, ¿no? La belleza de algo que fue, que los limeños la hemos guardado muy dentro, ¿no? Y que ha sido nutrida por lo que llamamos nuestra música criolla, nuestra literatura, incluso la del siglo XIX. Pienso siempre en Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas, ¿no? A los que hay quienes llaman, hay quienes lo llaman a Ricardo Palma el fundador de Lima, ¿no? Bueno, pero no la fundó Francisco Pizarro, no la fundó, o la refundó Ricardo Palma, porque recreó la ciudad, ¿no? Y ese es el Sí, sí. mérito de todo autor, de todo escritor. Entonces es la ciudad donde me forjé. Mi familia es originaria de Lima, y bueno, pues tenemos también el mar al lado del Océano Pacífico, sus cerros, bueno, pero quien busca una ciudad con grandes bulevares, bien cuidados, que se quede en París, se vaya a otro sitio, pero no a Lima, pero bueno, sí, como el amor. El amor a una ciudad es como el amor a otro ser humano, a un compañero, a una compañera. Y aparte de Lima, ¿quién ha tenido un peso importante en el desarrollo de tu tesis, tanto intelectual como de apoyo de otro tipo? Sí, 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 ha habido varias personas, indudablemente, ¿no? Un compañero, un amigo peruano que había sido profesor de literatura en Lima, me dio una serie de consejos eh, sobre las técnicas académicas, ¿no? Bueno, derecho, la manera de graduarse es totalmente distinta, ¿no? No hay tesis, no hay
se hace la defensa, entre comillas, de dos expedientes judiciales, dos cosas juzgadas. También otro primero profesor, luego amigo de la Université de Mirail, el profesor Héctor Rivas. Pero sí ha habido diversas personas que me han acompañado. El intercambio, las conversaciones con muchos de los compañeros del doctorado me ayudaron bastante. Durante el doctorado éramos un grupo de 7, 8 doctorandos venidos de diversas partes de América Latina, especialmente de México. Y con relación a los jóvenes doctorandos que tenían alrededor de 25 años, nosotros éramos un poquito los hermanos mayores y hasta más que hermanos mayores, ¿no? Les llevamos mínimo 10 años de ventaja en cuanto a edad, 10, 15 años, ¿no? Y había una relación más simpática y que nos nutría, ¿no? En todo caso me nutrió a mí bastante. Y también me forjó, ¿no? Porque me hacía ver cómo puede pensar un joven estudiante francés nacido en Francia. Está eso, y sobre todo los intercambios las sesiones de estudio que dieron a conocer tantas cosas, pero a ver también algunas a todos estos chicos. ¿Y qué recuerdos guardas del proceso de investigación y de redacción? ¿Qué dificultades recuerdas que te han...? Sí, bueno, las dificultades eran sobre todo de orden metodológico, ¿no? La manera de trabajar, cómo se redacta una tesis, por ejemplo, ¿no? Las partes que hay al hacerla, ¿no? Por un lado, el idioma en sí mismo no fue un problema, porque yo ya hablaba francés, bueno, también una cosa es hablarlo y otra escribirlo, y más aún escribirlo correctamente, y todavía más escribirlo con las sutilezas con las que se puede escribir una tesis. El hecho es que lo escribí y, por supuesto, luego hubo una corrección por una amiga muy quisquillosa en cuestiones de escritura. Eso, y en cuanto a la investigación, lo que pudo o lo que podría haber sido un problema una dificultad para muchos, pues para mí fue un placer. Empezaba ya a aparecer Internet como herramienta de investigación, ¿no? Empezaba a poder consultar catálogos de otras universidades o bibliotecas nacionales. Lo que tuve más a mano en un primer momento fue el catálogo de la Biblioteca Nacional en Madrid. Así que pasé 15 días, 2 o 3 semanas, y de pronto recordaba cuando estaba en la hemeroteca una frase de Hemingway que decía de España: España es el último buen país, ¿no? Y creo que fue ahí donde descubrí el sentido de la frase, porque cuando me dirigí a la biblioteca, a la Biblioteca Nacional, pues veía por todas partes gente en las terrazas, como se dice aquí, tomando sus picaditos, como decimos en Perú, bebiendo sus cervezas, y uno entraba luego a una especie de templo donde no había un ruido. Entonces, pasaba 2 o 3 horas, de pronto quería hacer una pausa, ir a tomar un café, y en la cafetería sí se escuchaba altas conversaciones de alto tono, y en más de uno encontré gente hablando de Fujimori, porque por esos años y eran tremendas polémicas, supongo que las conoces de Jorge, Sí, sí. bastante antes, y tenía que hacer esfuerzos para no intervenir, porque de ahí ya no salía. Y lo mismo, salía a 8 de la noche y pues parecía mediodía, ¿no? Tuve que tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Entonces esto para decir que no fue una dificultad esto de la investigación. Luego encontré que, bueno, esto ya era fácil de imaginar que en Perú las hemerotecas de la Biblioteca Nacional o de algunos diarios, pues, uno de los diarios que todavía existía, pues iba a ser complicado trabajar ahí. Pero bueno, sí, esto implicaba también una disciplina, ¿no? Que tuve que ir forjándomela, porque es muy bonito participar en una conversación con desconocidos que hablan sobre tu país, y muy bonito ir a tomar una cerveza, pero el tiempo pasa rápidamente, ¿no? Es una cosa que tuve que aprender a hacer un poco abstracción
de las distracciones por un buen momento. La gestión del Entonces, tiempo, algo tan la importante, gestión del tiempo una de es las claves de algo, una buena tesis. Correcto. exactamente, la gestión del tiempo y saber bien lo que se va a hacer cuando uno hace un viaje o va a una biblioteca. Investigación con respecto a la tesis. Eso fue una buena enseñanza para mí. Sí, sí, la gestión del tiempo es un consejo que aparece Sí, bastante a menudo en esta serie de entrevistas. Y bueno, nos acercamos poco a poco al Día de la Defensa. ¿Los puedes recordar los miembros de tu jurado, por favor? sí, 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 los tengo aquí. Todos fueron, fueron el profesor Roland Faure, que trabaja bueno, trabajaba, me parece que ya se jubiló hace unos años. Bernard Lavallée, que entonces era profesor en París 3, y la señora Modesta Suárez de Toulouse-Lautrec. Con respecto a Roland Faure y Bernard Lavallée, los conocía, había asistido a algunas de sus conferencias y sobre todo conocía sus trabajos, ¿no? Roland Faure es un connotado peruanista, está muy especializado en lo que es literatura peruana, ¿no? Bernard Lavallée ha hecho varios trabajos de investigación histórica. Modesta Suárez, a pesar de trabajar en la misma universidad, pues no la conocía, ¿no? No sé si has estado en Le Mirail, bueno, en esos años en todo caso, el campus era bastante vetusto y para ir al departamento de los estudios hispanoamericanos, lusitanos, era un poco fastidioso porque el lugar, el campus se había vuelto bastante vetusto, ¿no? Y donde los doctorandos recibíamos los cursos era en una cosa, en un lugar llamado la Maison de la Recherche, ¿no? Un edificio bastante moderno, ecológico, inteligente, como le dicen hoy, y parecía, pues, con respecto al resto del campus, parecía un exoplaneta, ¿no? Y para ir de la Maison de la Recherche hasta el departamento de español había que atravesar una especie de no man's land, ¿no? Así que uno iba cuando tenía algo concreto que hacer. En todo caso, para volver a la pregunta, algo que me marcó fue la primera intervención de la, de la sesión de la sustentación, ¿no? Y fue Roland Faure que comenzó y me parece estar viéndolo, toma el ejemplar de la tesis que tenía y yo pensé, no, ¿a qué página irá a saltar? ¿No? Pero vi que se estaba deteniendo en la carátula y dice, fíjese señor, hay una cosa que me ha llamado la atención y me parece que es un problema, es el título, o mejor dicho, el punto que hay en el título. Entonces, el título de la tesis es La prensa de Lima y la literatura urbaine au Perú, punto, las fechas, 1948, 1948, 1955. Y yo me pregunté, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Y ese punto, ¿por qué no puso dos puntos? Y empezó a explicar sobre el uso del punto y los puntos. Y curiosamente, ese tema lo había abordado con el profesor Gillard. Y de pronto, pues al cabo de 10 minutos, dijo, un momento, alto, alto, hacemos con esto, porque eso de los dos puntos, el punto, los dos puntos, ya ni me acuerdo qué puse. Fue culpa mía, ¿no? Y aquí el señor me dijo una cosa, y bueno. Y yo me dije, han pasado 10 minutos y la tesis tiene 300 páginas. Y si aún estamos ni siquiera en la primera, estamos, ni siquiera en el primer párrafo, estamos en el título, pues me dije, aquí tengo para rato, ¿no? Así que empecé con bastante vehemencia el tema, pero poco a poco se fue volviendo bastante constructiva y estimulante. Entonces, creo que las cosas terminaron bien. ¿Y la redacción y la investigación y la redacción de tu tesis te han marcado, en qué medida han marcado el profesor que eres hoy o el escritor que eres hoy? ¿Lo ha hecho o es una etapa Sí, olvidada? sí, sí, sí. Creo que nadie termina indemne de la experiencia de haber vivido una tesis, ¿no? De haber vivido y
porque está la formación misma de la formación doctoral, ¿no? Los estudios de DOA, los diversos seminarios y además la redacción misma. A mí me han enriquecido bastante, quizás, bueno, como maestro de español, hay el reflejo de ser bastante exigente, por así decirlo, con los chicos, ¿no? Bueno, soy maestro de secundaria. Eh, la formación profesional de manera con lupa, lo que se escribe, lo que escriben en español, sin por eso se puede un policía de español, ¿no? En cuanto a mi actividad como escritor, eh, me ha afectado, pero más como lector, ¿no? Más que como autor, como lector, Interesante. ¿no? Sí, sí, me fijo más y creo que debería ser, no debería serlo tanto el aspecto formal de un texto, ¿no? Claro, soy autor sobre todo de ficción, ¿no? Aunque hará cosa de 2 o 3 años publiqué un libro de crónicas de fútbol para lo que tuve que acudir a algunos archivos periodísticos, ¿no? Y ahí poco me volví a encontrar en el tema que había hecho durante la investigación para la tesis, ¿no? Ir a archivos, bueno, de inglés, que he dicho que estudié inglés, del español y francés, ahora un poco de alemán, y traté de recordar los reflejos, de no confundir las fuentes, de saber utilizarlas antes de confundirlas, ¿sabes? Por su teléfono. Todo esto, y bueno, sí, sí, pues es una experiencia de la que uno no solamente no sale indemne, sino de alguna manera uno se enriquece. Pues, a mí me ha servido, quizás no en lo inmediato, pero es como un reflejo que uno lleva. Has evocado los jóvenes. ¿Qué consejo darías a un joven y no tan joven que inicia este viaje intelectual que es la tesis? Sobre todo la elección del tema, ¿no? Creo que es uno de los puntos capitales, ¿no? Uno tiene que sentir el tema, ¿no? Bueno, decía hace un rato que mi padre fue periodista, no que todos los padres de todos los doctorandos tengan la profesión de ligar al tema que se estudia, ¿no? eh, pero hay que sentirlo, hay que apasionarse por el tema, ¿no? Apasionarse, tenerle cariño, mostrar, tener claro que uno quiere mostrar algo, ¿no? Que quiere aportar con algo. También el diálogo permanente con el director de tesis, ¿no? Uno cuando va avanzando en edad cree que ya sabe más cosas, pero sabe más cosas posiblemente, pero también son muchas más las que uno no sabe. Pedir consejo porque es siempre una persona mayor que uno y hay una experiencia. Y consejo no es cuando alguien le da un consejo no es para seguirlo necesariamente, pero por lo menos para reflexionar, ¿no? Y además estar en contacto con otros doctorandos, sea ligados al tema u otros, porque ahí el intercambio es una cosa enriquecedora, ¿no? Para los que tienen la idea de hacer más tarde vida académica, participar en coloquios, escribir sobre el tema, hacer lo que se llama vida académica, ¿no? Es capital, son los consejos principales que daría, ¿no? Lector, tener claras las cosas, apasionarse por el tema y dialogar con los compañeros, no solo de la misma universidad, y participar en actividades académicas. La pasión y el intercambio. Buenos consejos. Y Muchas gracias, participación. Jorge. Un placer, como A ti, siempre, David. hablar contigo. Muchas gracias. Gracias.